Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la que yo creo que es a día de hoy mi mejor impresora 3D, como es la FLSun V400 y me he trabado. Dar las gracias desde aquí a la propia gente de FLSun, que ha sido la gente que nos ha cedido la máquina para que la podamos tener, la podamos probar. Y ya os digo, no es clickbait, lo habéis visto en el título, es mi mejor impresora 3D hasta la fecha, incluso mejor que la propia Prusa. Pero vamos a ir viéndolo un poquito, así en detalle este vídeo, para que entendáis por qué hago esta afirmación, y yo creo que al final del vídeo muchos me vais a dar la razón. Antes de empezar a hablar de lo que son sus puntos positivos y negativos, como en toda review de control 3D, vamos a dar su carta de presentación. La FLSun V400 es una impresora tipo Delta, eso ya es distinto, pero es que además tiene un volumen de impresión de un diámetro de 30 centímetros por 41 de alto. Cistar, yo sé de impresión 3D y eso significa que tiene el mismo volumen de impresión que una artillería X1, ¿no? Pues no, en realidad tiene un volumen de impresión menos aprovechable, y es que el tener un diámetro de 30 centímetros quiere decir que, sobre todo a nivel simple, los que no sepáis de geometría, que tenemos 4 esquinas que no se terminan de aprovechar, puesto que este círculo se inscribiría dentro del de una cama de un artillery. De hecho, habré colocado lo que es el propio fleje de la FLSun encima de una cama del artillery para que entendáis a qué me refiero. Pero eso al final es algo que es un poco intrínseco a las impresoras Delta y que tenéis que saber antes de comprar una de estas. Luego, si la veis desde fuera, es súper parecida a su hermana pequeña, la Super Racer, la cual enseñamos aquí hace ya un montón. Vais a tener aquí el enlace para que veáis esa review si queréis. La verdad que, aunque parezca igual, estaréis viendo esta imagen que... Vais a estar viendo en esta imagen la comparativa entre las dos, y es que esta V400 es claramente más grande que su hermana, la Super Racer, y esta ya de por sí era un bicharraco. Cosas en las que, por ejemplo, se han destacado a nivel de hardware es que esta impresora trae extrusión directa montada. ¡Dios mío! ¡Sacrilegio! Han montado un extrusor directo en una impresora Delta. ¡Que alguien les chape el garito! Esta extrusión directa lleva un extrusor orbital, que esto, para los que no lo sepáis, nunca hayáis visto uno, son súper pequeños, súper ligeros y dan muchísimo torque, con lo cual tenemos las bondades de tener una extrusión directa, pero además pesa súper poco, con lo cual, ya os digo por experiencia, que a nivel de calidades este extrusor se comporta de miedo y funciona muy pero que muy bien en este sistema. Y si hay algo por lo que destaca esta impresora, entre otras muchas cosas, es que trae clipper de serie. Clipper, los que no lo sepáis, es un firmware para el cual necesitamos tener aparejada una Raspberry Pi en una impresora 3D, el cual nos va a ayudar a que tengamos impresiones más ligeras y de mayor calidad. ¿Habrá conseguido esta impresora imprimir bien a altas velocidades? Pues para eso vamos a ver los 5 puntos positivos y negativos que tiene esta impresora 3D para que sepamos ver un poco sus bondades y sus contras. Primer punto positivo, clipper. Como ya os he dicho, que traiga clipper de serie es un gran pro. Todo se ha dicho, yo por ejemplo con clipper soy todavía muy novato, estoy de hecho aprendiendo bastante con esta máquina, pero sí que es verdad que funciona muy pero que muy bien. Va súper rápida, además viene con esta pantalla táctil con una interfaz súper clara, súper profunda que nos deja tocar un montón de parámetros. Luego además con su propia interfaz Wi-Fi, mediante la cual podemos acceder al ordenador, y también tenemos un porrón de parámetros que podemos modificar y tocar. Luego lo que es en sí clipper ya viene configurado de serie, no tenemos que hacer nada, simplemente enchufarlo y a correr. Las resonancias, todo ya viene configurado. La verdad que está muy pero que muy bien este firmware, funciona muy bien en una impresora Delta como esta, y además, que no lo he dicho en la descripción, como lleva guías lineales, hace que los movimientos sean súper livianos y súper ligeros, y la verdad que se comporta muy pero que muy bien a altas velocidades. Segundo punto positivo, extrusor orbital y boquilla Volcano. Y es que al final esta impresora está pensada para imprimir a muy altas velocidades, y evidentemente acabamos de ver en el punto anterior que tiene una velocidad mecánica y también de hardware que se lo permite, pero sí que es verdad que esta impresora tiene un muy buen extrusor y una boquilla necesarias para ser capaces de fundir este material, para que, digamos, lo que viene siendo el extrusor sea capaz de seguirle el ritmo a la mecánica. Y en este caso el extrusor orbital nos va a dejar funcionar tanto con flexibles como con rígidos, evidentemente los flexibles a velocidades más bajas, y el tener boquilla Volcano también va a apoyar en esto. Ya os digo, yo era una de las cosas que le criticaba a su hermana pequeña, la Super Racer, y creo que en este caso en la V400 se la han sacado con ese sistema. Además, no he tenido ningún tipo de problema de sobrecalentamiento ni nada. Está fresquito. Y ya os digo que retracciones en hacer extrusión directa estoy utilizando más o menos entre 0,2 y 0,3 milímetros de distancia de retracción. Casi nada. Cistar, ¿y cómo se calibran las retracciones? Pues para eso tenéis aquí un vídeo tutorial que os hice en YouTube donde podéis ver todo el tema de las retracciones, que además también os podéis apuntar a mi academia online, donde aparte de esto os enseño otras muchas cosas que son básicas para sacar buena calidad en vuestras impresiones. Turbo Spam.
Tercer punto positivo, calidad a altas velocidades. Y sí, es la gran incógnita de final de esta máquina. O qué rápido puedo ir, o qué rápida soy, mírame qué bonita. ¿Es capaz esta impresora de imprimir bien a altas velocidades? Pues ya os digo yo que sí. Para que lo entendáis simple y llanamente, estaréis viendo aquí dos mods vistos desde cerca. Uno está sacado con la Prusa MK3S Plus y otro está sacado con la V400, y la calidad es prácticamente la misma o incluso un poco mejor en la V400 que en mi MK3S Plus. Es una locura lo bien que imprime esta máquina. Y que conste que yo creo que todavía le puedo sacar mayor calidad. Ya os digo que todavía soy un poco novatillo con Clipper. Hay cosas como todavía el control de presión, las resonancias y demás, que todavía tengo que meterle más mano. Pero tal cual viene de serie, imprime muy pero que muy bien. Todo se ha dicho, esta máquina, yo por ejemplo he llegado a hacer un benchy a 400 milímetros por segundo, que es una chaladura. Y a ver, sin quedar perfecto, ha salido bastante decente. Ahora bien, en la mayoría de impresiones que yo estoy haciendo, que están siendo mods para mi Prusa Mini, que la estoy modificando, estoy imprimiendo, para que os hagáis una idea, a una velocidad en rellenos de 200 milímetros por segundo, mire usted, paredes interiores a 100, exteriores a 70 y velocidades de desplazamiento a 200 y unas aceleraciones de 8000 milímetros por segundo al cuadrado. Todo bastante rápido. Ya os digo, son unas velocidades muy rápidas, sobre todo estoy ahorrando mucho tiempo, y ya os digo que las calidades están muy pero que muy bien, pese a que haya 4 cosas que todavía pueda afinar un poquito más. Yo estoy súper contento con la calidad que estoy sacando a velocidades realmente altas. O sea que en este caso creo que la gente de FL Sun se la han sacado. Cuarto punto positivo, extras. Y es que esta máquina nos trae más cositas de serie que a mí me han gustado mucho. Cosas como que, por ejemplo, tenemos una luz LED. A ver, en el logo es un poco... Pero sí es verdad que en el Effector nos trae una triple tira LED para que nosotros podamos ver las piezas a medida que se imprimen. La verdad que me ha gustado este pequeño detallito y está muy chulo. Luego cosas como que trae un autolevel que funciona muy bien. Tenemos fleje de serie en una impresora Delta. Eso también está muy bien. Tenemos también un sensor final de filamento que... luego os cuento los contras, pero que también, oye, se agradece que traiga. Y luego cosas como, por ejemplo, la pantalla. A mí la pantalla me parece un añadido que, pese a tener un poco de efecto wow, la verdad que funciona muy bien. Reacciona muy bien, es bastante ligera. Digamos que los menús los mueve rápido, tiene muchas opciones que podemos modificar de la máquina, está muy pero que muy bien. Y es que tiene una pantalla más grande que la de mi Nintendo Switch, o sea que realmente tenemos una pantalla muy pero que muy fardona. Lo único que hubiera estado bien es algún acople para metérsela, digamos, en la estructura, que bueno, eso me puedo imprimir yo algún mod o algo. Pero vamos, ya os digo que trae una serie de accesorios que hacen que la máquina en cómputo global todavía sea mucho mejor. Luego también, por ejemplo, los propios brazos del sistema Delta vienen súper reforzados, es súper rígida, no vibra, muy bien. Hola amigos de YouTube. A Cesitar se le olvidaba comentaros que esta pantallita tan chula permite conectar y controlar hasta 2 impresoras extra además de la V400 siempre y cuando tengan instalado Clipper. Y yo no sé a vosotros, pero a mí esta voz me pone un poco de los nervios. XD. Y quinto y último punto positivo, identidad de marca. Y me explico con esto. Hay una cosa, voy a soltar la tablet y me voy a poner serio. Hay una cosa que a mí como youtuber me pone muy nervioso, y es ver que todas las impresoras 3D son refritos de la Ender 3. Creo que con las impresoras 3D se puede hacer mucho más, se puede buscar un poco la diferenciación, y creo que esta V400 lo ha conseguido. FL Sun desde hace mucho está apostando por las impresoras Delta, y en este caso les está saliendo bien la fórmula. Es una grandísima impresora 3D, y puesto que, joder, al final no es una Ender 3, no es nada que se haya visto, es una impresora Delta muy bien ejecutada. ¡Dios mío! Estoy deseando comprarme ya la máquina. ¿Tendrá algún punto negativo, no? Pues en concreto tiene 6 puntos negativos que os voy a comentar aquí. Primer punto negativo, la ventilación. Y me refiero en este caso a la ventilación de la electrónica. Explícome. En este caso la electrónica es una MKS Robin Nano versión 2.0, que es la que tiene como tal instalado también el firmware de Clipper. Muy bien. Pues si descubrimos lo que viene siendo la placa, vemos que tiene encima un ventilador de 60, lo cual, vale, hasta ahí todo bien. Pero claro, el tema es que cuando nosotros le pongamos la tapa, ¿de dónde coge el flujo de aire? Puesto que la tapa viene totalmente tapada, no tiene ningún tipo de orificio, no puede coger aire. Y si hubiera algún tipo de orificio, al estar, digamos, cogiéndolo de arriba hacia abajo, nos estaría cogiendo todo el polvo y toda la suciedad y se le estaría metiendo en la placa. Creo que en este caso no le han pensado muy bien la gente de FL Sun en este punto, y con lo que cuesta esta máquina me parece que es una tirada de orejas que hay que hacerle claramente a la marca. ¿Es grave? Pues yo no he tenido ningún problema, ni me ha perdido pasos, ni he tenido ningún tipo de historia, pero creo que tengo que decirlo. Segundo punto negativo, sensor final de filamento. Y esto, para que os hagáis una idea, yo monté esta impresora en directo con mis alumnos en una de las tutorías que tenemos todos los días. Y la verdad que el montaje es bastante
bastante sencillo, muy claro, muy bien, all right. Pero la peor parte del montaje es el sensor final de filamento, puesto que viene como en este pequeño acople que estáis viendo en esta imagen que se descuelga, porque digamos que tienes poco espacio de maniobra, encaja en una única posición. La verdad que fue un poco dolor de cabeza. Y no solo esto, sino que además tiene un tubito, digamos, Bowden para meter el filamento por arriba y que salga por debajo. Como se te suelte un poco ese tubo Bowden, el filamento se te va a meter por dentro de la caja de la electrónica y va a salir por donde le dé la gana por alguno de los orificios de debajo, porque por arriba no hay orificios, pero por debajo sí. Y el calor tiende a subir, no sé. Bueno, total, que a lo que voy. Por suerte, esto que me parece un poco chapuza en una impresora de este estilo, se soluciona de una manera muy fácil. Yo lo que he hecho ha sido coger el tubo Bowden donde se carga el filamento, lo he subido hasta arriba y sobre todo le he metido un tubo Bowden un poco más largo, para que, digamos, no se nos meta hacia adentro, que es el problema que muchas veces os puede pasar, que de tanto cargar y descargar filamento, el Bowden se os meta. También al sacar el tubo Bowden hacia arriba, dejo un pequeño espacio para que cuando salga el filamento por el tubo de teflón, poder guiarlo mejor dentro del sensor final de filamento y que este, pues, al final de tanto maniobrar, no se me acabe cayendo. Es una pequeña tontada, con algún otro mod, por ejemplo, que pueda salir en un futuro, seguramente sea más cómodo, pero tengo que comentarlo. Tercer punto negativo, es enorme. O sea, es monstruosamente grande esta máquina. Mide 1 metro de alto. Es muy, pero que muy grande. Quizás en esta imagen ahora mismo no lo apreciéis porque estamos en perspectiva. Por eso os voy a dejar aquí unos buenos recursos para que veáis que esta máquina es gigantesca y muy, pero que muy pesada. A ver, yo como tal no lo veo algo malo. Lo veo como algo a tener en cuenta y creo que es lógico. Es una impresora muy rígida. Prácticamente no transmite inercias al resto de la estantería que tengo aquí detrás. Está muy bien hecha, no se menea nada, muy bien ensamblada, all right. Pero es un bicharraco, tenéis que tenerlo en cuenta. Y además ya os digo que pesa bastante. Cuarto punto negativo, adherencia del fleje. A ver, que traiga fleje está muy bien y a mí me gusta mucho siendo una impresora Delta. Y de hecho lo prefiero a la solución que por ejemplo traía su hermana pequeña de la típica cama a lo ultra base. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones he visto cómo la adherencia de las primeras capas le ha costado un poquito. Que a ver, que realmente es muy fácil. Le puedes bajar la velocidad de las primeras capas, o también ayudarte de 3D lag, que es lo que he hecho en la mayoría de casos. En la mayoría de casos, no puedo. Perdón, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, 3D lag, que le he echado 3D lag. Porque al final digo, joder, ya que es una impresora que imprime rápido, las primeras capitas, ¿sabes? Que mantenga un poquito esa velocidad. Pero vamos, que realmente no es algo grave. Lo único que sí me encontraron un par de casos y había que comentarlo también. Quinto punto negativo, el soporte de la bobina. Y a mí esto, voy a dejar ya la tablet porque el sexto ya me lo sé de memoria. A mí esto me ha llamado mucho la atención, que una impresora que cuesta lo que cuesta traiga este soporte de mierda. Y no es que sea malo, digamos, pero es que es una chapita normal, corriente y moliente. El filamento de control 3D, que por cierto está hasta el 15% de descuento hasta el 1 de septiembre, llevamos todo el verano con descuento, así que ir corriendo a aprovechar. Pues las bobinas de básico entran justitas. Si tenéis alguna bobina, como por ejemplo las de Amazon, directamente no os va a caber el carrete aquí. Me parece que en una impresora que cuesta esto, esta solución me parece chapucera. Es la misma solución que tenía su hermana pequeña. Y creo que en una impresora que cuesta tanto, esto hay que cuidarlo. Ya os digo, no me parece algo grave, pero como vais a ver ahora en su sexto punto negativo, esta impresora cuesta una pasta y estos detalles pues tienen que venir mejor. Y ya hilando con lo último, sexto punto negativo, precio. Y si es verdad que ahora mismo la FL Sun hay pocas unidades de la V400, es una impresora muy nueva, están en preventas y de hecho creo que a través de la propia página web de FL Sun los primeros envíos saldrán el 20 de octubre. La impresora cuesta 1000 pavazos, 999. ¡Pum! Ahí en toda la cara, toma pasta. Es muy cara, las cosas como son. ¿Me parece una impresora de puta madre? Lo es. ¿Me parece que es mejor impresora que mi Prusa MK3S Plus? Lo es, sin ninguna duda. Sí es verdad que la Prusa es una grandísima máquina, soy muy fanboy de Prusa, pero esta me parece mejor máquina, las cosas como son. Ahora bien, es muy cara, y eso hay que decirlo. Y por 1000 pavos, la mayoría de personas que estáis viendo esto, que directamente la vais a descartar por el precio. Ahora bien, ¿creo que los vale? Sí, aunque sea muy cara. Y sé que esto es muy impopular, porque claro, siendo muy cara no podéis decir que algo que es muy caro. Chicos, ya solamente con la electrónica, con todo lo que lleva detrás, me parece que es una impresora que vale lo que cuesta, aunque no sea accesible para la mayoría de público, ¿vale? Ahora bien, César, ¿recomiendas antes la Prusa MK3S Plus o la FL Sun V400? Pues yo para la mayoría de personas recomendaría antes la Prusa, pese a que me guste más esta. ¿Por qué? Porque creo que la Prusa al final es una impresora más sencilla de entender y es mucho más plug and play, de la cojo, la enchufo y la pongo a funcionar. Esta, digamos que tiene más posibilidades, sobre todo a nivel de velocidad, a nivel de calidad, con clipper, todo eso. Pero hay que ser un usuario mucho más avanzado para poder sacarle todo el jugo a esta máquina. Que conste que aún así a mí me ha sorprendido que entre mis alumnos ya hay 2 que la han reservado o que la van a reservar. Entonces, bueno, yo que sé, al final valorad vosotros si os parece que es suficientemente interesante o no para desembolsar tantísimo dinero. ¿Qué os ha parecido la FL Sun V400? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Es tan buena máquina? ¿Me he columpiado? Cualquier duda que tengáis o comentario podéis reflejarlo aquí debajo en la caja de los comentarios. Y os recuerdo que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online. Claro que sí, que ya hemos vuelto un poquito. Bueno, realmente
Es que hemos estado en mudanza. Yo ahora me voy de vacaciones 2 semanas, voy a dejar contenido preparado. Pero bueno, que hemos vuelto, que estamos aquí currando y que habrá aparecido ganador o ganadora. Si te quieres llevar un mes de academia, te vas a la publicación de este vídeo, comentas en la encuesta que habré dejado y me dices, ¿vale? Y en los minutos finales de los vídeos me hago, os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y en este caso, muchos estáis preocupados por el tema, digamos que una de las cosas de impresión 3D que os preocupan es el tema de poder disimular las capas en vuestras impresiones. Pues que sepáis que en uno de los próximos vídeos os voy a enseñar el PVB, que es un filamento soluble del agente de Prusa, que es soluble con alcohol, se imprime con un PLA y es bastante interesante, así que os lo enseñaré en breves. Así que si tú también te quieres enterar de qué es todo esto que acabo de decir y demás, te puedes suscribir en este botón de aquí, y mi cara. Me está topando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!